Seguinos en Twitter, @ecomedios 1220. Mix Económico, un espacio de análisis de la actualidad económica nacional e internacional. Noticias, finanzas, negocios, industria y agro en un solo lugar, con la mirada de Laura Luz Ojeda. Hola, ¿me escuchas? Bueno, alargamos este nuevo programa de Mix Económico aquí desde la ciudad de Washington, en donde hoy acaba de concluir la gira del ministro de Economía, Sergio Massa, por los Estados Unidos. Fueron 7 días intensos en los que hoy concluyó con una reunión con Kristalina Georgieva. Allí, en este encuentro con la titular del Fondo Monetario Internacional, se acordó un documento final respecto de la reunión que se mantuvo hoy, pero no del acuerdo que se esperaba se elevara hoy al directorio del Fondo Monetario. ¿Qué significa? A ver, ¿cómo son los pasos que en general tiene un acuerdo de estas características? Se reúnen los técnicos, siguen mirando los números finos de la economía, en donde no habría habido mayores dificultades de llegar a un acuerdo, pero que obviamente no se completaron todos los pasos burocráticos, según indicaron desde el equipo del ministro Massa, para justamente salir hoy con el comunicado. Entonces, el comunicado del Fondo Monetario establece justamente esa distinción que en esta oportunidad los equipos técnicos van a seguir las reuniones de manera virtual esta semana con el objetivo de concluir con el Staff Level Agreement en los próximos días. Según pudimos saber después, hace momentos nada más, los medios que estamos siguiendo la cobertura o el trabajo de Sergio Massa acá en Washington, tuvimos una conferencia, pudimos participar de una conferencia de prensa en donde precisó que el acuerdo sería elevado posiblemente el lunes de la semana próxima, porque ya o por lo menos en los próximos días, porque el comunicado también habla de seguir trabajando esta semana, pero que está en línea, que se han obtenido, el comunicado es bastante elogioso en cuanto a que ha mantenido un buen desempeño de las nuevas políticas que se están aplicando, tanto en materia macroeconómica, fiscal, de política monetaria y de acumulación de reservas. Hace cierta advertencia. Si me puede dar el operador el dedito para arriba, vamos a escuchar el comienzo de la conferencia de prensa con las declaraciones de Sergio Massa aquí en la ciudad de Washington. Que más allá de que en lo personal y para todo el equipo fue muy cansador, junto con el trabajo, con el fondo, con el BID y con el Banco Mundial, nos permite terminar una semana con resultados muy positivos, con la satisfacción del trabajo cumplido y obviamente con la obligación de seguir adelante con nuestra responsabilidad de estabilizar y de consolidar un proyecto de orden fiscal, de acumulación de reservas, de aumento de exportaciones, en el marco del crecimiento económico con inclusión que pretendemos para la Argentina. Hablé antes de las reuniones con el presidente, hablé después de las reuniones con el presidente para contarle la evolución y obviamente que más allá de que uno en estas cosas vive con satisfacción personal los resultados y los logros, también entendemos que de alguna manera Bueno, aquí estaba parte de las palabras que
que dio el ministro Sergio Massa aquí desde la ciudad de Washington, y les decía que había un momento digamos, de la conferencia de prensa en donde justamente hizo mención o explicó a qué se refería el trabajo que queda hacia adelante con el Fondo Monetario, porque el único punteo que hace, el comunicado hace un punteo de exactamente 5 tips, y el último habla de lo siguiente, dice, la agenda estructural donde se pondrá mayor foco es en revisar los incentivos fiscales corporativos y en combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero, incluyendo a través de esfuerzos para promover los intercambios de información y mecanismos de cooperación internacional. Le pido entonces a Subirana que nos adelante esa parte en donde pasa en la conferencia de prensa, explica a qué se refiere cuando habla de estos incentivos que habría que ir recortando. Sí, uno de los planteos, digamos, o de las observaciones tiene que ver con la cantidad de beneficios que el presupuesto nacional otorga a sectores empresarios con alícuotas quebradas, beneficios impositivos, beneficios regionales. Obviamente Argentina es un país federal y uno de los 8 países en extensión territorial más grande del mundo, y eso hace que tengamos que tener una mirada también puesta en el desarrollo territorial argentino. Hay que mirarlo con mucha atención y además entendiendo que el Poder Legislativo es un poder independiente, hay que plantear el debate para que el Parlamento en todo caso tome una decisión, entendiendo que es el lugar donde mayor nivel de representación política y federal tenemos. Respecto del acuerdo entre AFIP y ARES, digamos, en el marco del FACTA, efectivamente está todo el trabajo técnico entre AFIP y ARES terminado y listo para empezar a implementar en el momento que haya firma del acuerdo el intercambio de información automática. Bien, esto era entonces lo que decía Sergio Massa respecto de ese punto. Está haciendo referencia a beneficios que tienen algunos sectores de la economía que no serían o no deberían ser sostenidos, y esto representa, según han hecho estimaciones desde el Ministerio de Economía, 2,7% del Producto Bruto Interno. Bueno, en la conferencia de prensa, además, el ministro Massa habló de otras cuestiones, por ejemplo, de que una vez que esté elevado el acuerdo al directorio y posiblemente sea aprobado rápidamente, Argentina va a ir a negociar con el Club de París la prórroga que vence a fin de este mes. Recordemos que la Argentina debía hacerle un pago al Club de París, se consiguió una prórroga hasta fines de septiembre próximo, con lo cual queda todavía en marcha esa negociación que tiene que ser tomada por economía. Según anticipó Massa en esta conferencia de prensa, ya se está trabajando y ya la Argentina tiene una propuesta para presentarle al Club de París. Mientras tanto, se eleve este staff report al directorio y realmente lo aprueben. Y además, como la situación o el estado de la negociación quedó verdaderamente avanzado, la semana que viene el Ministerio de Economía va a hacer el desembolso o va a hacer el pago que tiene que hacer por más de 1.600 millones de dólares de compromisos que vencen el 21 y el 22. Más allá de que al no tener avalado el acuerdo por el directorio, el Fondo Monetario no va a hacer el desembolso por poco más de 3.000 millones de dólares que requiere o que se tenía que desembolsar o que pretendía que se desembolsara cuanto antes.
Bueno, el acuerdo entonces, como les decía, está en la recta final y por eso ahora lo que queda es justamente que Argentina haga el pago, cosa que lo va a hacer porque tiene asegurado que va a ser aprobado el acuerdo, entonces va a hacer el pago y después va a recibir entonces el desembolso que va a compensar parte de las reservas que se vayan a perder justamente por hacer cumplir con el compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Después de eso, entonces, antes de que termine el mes, Massa va a ir a negociar con el Club de París. Y a mediados del mes que viene vuelve a Estados Unidos, en donde aquí a Washington, donde se realizan las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional. Es decir, que allí va a volver a encontrarse con todo el staff que hoy tuvo por primera vez como ministro de Economía cara a cara. Bueno, te voy a seguir contando a lo largo del programa cómo avanzó esta negociación. Hay un montón de temas que quedaron porque digamos, fue muy amplia la conferencia de prensa, pero vamos a tener tiempo para desarrollarlo aquí a lo largo de Mix Económico, siempre por Ecomedios. Quédate y seguí escuchándonos. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. 1 millón de empleadores cubiertos, 9.700.000 trabajadores protegidos, 80% de disminución de accidentes fatales, 14.000 vidas salvadas, servicio inmediato e integral los 365 días del año. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la SUBE desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. ¿Sabías que nuestros ríos y mares nos conectan con el mundo? Por eso, desde Compañía Sudamericana de Dragados, nos enorgullece acompañar el desarrollo del potencial agroexportador argentino. Operamos desde 1995 y contamos con buques y tripulaciones de bandera nacional que son orgullo mundial, una compañía del Grupo Internacional Jan de Null. En SEAMSE, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook /SEAMSE Oficial y en Twitter @SEAMSE Oficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo. Los lunes de 20 a 21, Mix Económico con Laura Luz Ojeda. Seguimos aquí desde Washington, pero te invito a que escuches esta entrevista que le hice a Nicolás Zamudio, cofundador de Remití, que es una empresa que te va a encantar la historia y realmente es interesante lo que va sucediendo y lo que nos puede contar. Así que quédate a escuchar lo que nos cuenta Nicolás Zamudio, cofundador de Remití, aquí en Mix Económico. Seguimos aquí en Mix Económico y ahora nos vamos a meter en el mundo de las fintech y lo vamos a hacer de la mano de Nicolás Zamudio, que es cofundador de Remité. Buenas noches, ¿cómo estás, Nicolás? Laura Ojeda te saluda. Buenas noches, Laura, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, Nicolás, contanos de qué se trata Remité. Buenísimo, te cuento. Remiti o remite, cada cliente le dice como le guste. Sí. Nació allá por el 2017
inicialmente nacimos como una aplicación que le permitía a las personas bancarizadas y no bancarizadas poder transferir valor a sus familias, amigos en otros países de Latinoamérica en un principio y después el mundo. Eh, ¿Por qué decimos valor? Porque nosotros entendemos que lo que uno tiene que, o el problema a solucionar en este caso, no es la transferencia de dinero a un familiar, sino que mi pariente que está en Perú, Paraguay, donde sea, o en Argentina, lo que necesita es consumir algo en ese lado recibidor. Entonces, nosotros lo que queremos resolver es ese consumo cross-border. Claro. Entonces, para eso, lo que estamos haciendo, y en ese momento que nacimos como una aplicación, lo que hicimos fue efectivamente permitirle a las personas que no solamente puedan enviar hacer un envío a una cuenta bancaria en Perú o en Paraguay o en Bolivia, sino también permitirle recargar el celular, hacer un pago de una factura. ¿Por qué? Porque implica que tanto el recibidor como el enviador ahorren mucho tiempo en hacer todo este proceso, ¿no? En el modo tradicional, que es uno va a un local físico, lleva plata con el riesgo que eso implica, deja esa plata en el local, le avisa al lado recibidor, ahí puedes ir a buscar los fondos, del lado recibidor van a otro local físico a buscar los fondos y después van a hacer el consumo. Entonces acá eliminamos esas dos partes, tanto el ir a un local físico como de los dos lados, y realmente tiene un ahorro de tiempo, y en definitiva tiempo es dinero, muy importante, ¿no? Sobre todo que muchas veces nuestros clientes son gente que trabaja por hora o está haciendo, digamos, ese tiempo es muy importante dentro de su economía, de su vida económica, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Es decir, que ustedes se dedican a las remesas, digamos, al envío de remesas. Exactamente, exactamente. Nosotros, por eso te decía, nacimos con una aplicación y la teníamos en Argentina, la extendimos a Chile y en el medio lo que hicimos fue desarrollar con socios estratégicos en los distintos países de Latinoamérica y otros países del mundo, Estados Unidos, Europa, una red de pagos muy importante, lo que se llama, digamos, los pagadores. Claro. ¿Y eso qué implicó? Que esta infraestructura de pagos que creamos, nuestra aplicación pasó a ser un cliente, pero además le empezamos a ofrecer este servicio de esta infraestructura a otros clientes, a otras empresas. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, hoy en día MoneyGram, que es la segunda empresa de remesas tradicional más grande que hay en el mundo, se conecta a nuestra infraestructura y nosotros le hacemos los pagos de lo que se denomina última milla en los distintos países, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona en Estados Unidos se bajó la aplicación de MoneyGram, envió dinero a Argentina y el pago se lo estoy haciendo remitir. Para el recibidor de fondos ni se entera. Claro. Y ¿cómo has visto vos la evolución? Me decías en qué año surgieron. Nosotros nacimos en el 2017, para ser preciso. 2017. ¿Cómo ha sido la evolución en estos años de envío o recepción, ¿no? de remesas? Te cuento dos historias respecto de eso. Una es, por un lado, nacimos en el 2017, siempre fuimos creciendo hasta agosto del 2019. En agosto del 2019 vinieron las PASO y después del resultado de las PASO empezó un control cambiario, con lo cual veníamos creciendo doble dígito por mes y pasamos a cero. Claro. En ese momento tomamos la decisión de abrir la empresa, por otro los cofundadores de chilenos, abrir en Chile y también crecer y empezar con empezar con la aplicación en Chile. En el 2019, no sé si te acordás, pero en septiembre de 2019, Chile tuvo un estallido social, con lo cual también se nos complicó esa salida de Chile. Recién, te diría, en enero del 2020 pudimos volver a salir con Argentina y volver a salir con Chile. Claro. Es decir, como que estuvieron en un stand-by ahí. Sí, tuvimos, digamos, un periodo difícil, y respecto a la historia de las remesas, lo interesante de las remesas es que básicamente tienen como dos drivers por el cual una persona emigra. Uno es el tipo de cambio, ¿no? Cuando un país se deprecia,
en general las personas buscan oportunidades en otros países que están más apreciados, migran solos, generalmente un miembro de la familia migra, empieza a trabajar, empieza a enviar dinero y después migra a su núcleo más cercano, llámese, si viajó la mujer, esposo, hijos, y al revés, ¿no? Y le sigue enviando por ahí muchas veces al resto de la familia, madre, tíos, hermanos, quien fueron. Sí. Y el segundo nivel, el segundo driver que te comentaba es este tema aspiracional, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Argentina, todavía, por más que tengamos este primer driver bastante devaluado, valga la redundancia, el segundo, que es la parte más cultural, aspiracional, sigue siendo un atractivo, ¿no? O sea, sigue siendo, tenemos una buena salud pública, una buena educación pública, todo eso, la parte cultural, teatros y demás, todo eso sigue siendo un motor de atracción en Argentina en particular, pero digo, es un driver en general de los migrantes. Claro. Y la verdad que en ese sentido es como funciona. En el caso de Argentina en particular, básicamente lo podés dividir bastante en etapas, ¿no? Lo que fue del 91 hasta el 2001 era un país que recibía gente, migrantes, y entonces esos migrantes, el flujo de envíos era desde Argentina hacia el mundo. Claro. Después tenés el periodo 2001, 2002, mejor dicho, al 2007, 2008, que era un país que recibía remesas. Mucha gente migró y recibía remesas. Y después tenés del 2009 hasta el 2015, que era un país enviador otra vez, enviador, sí, de remesas. Sí, sí, sí. Y por último, yo te diría los últimos años, lo podríamos extender la categoría anterior hasta unos años más, 2016, 2017, pero ya los últimos años empezó, te diría, desde el 2018 para acá, a ser netamente recibidor de fondos. Ni hablar Claro, ahora, ¿no? te preguntaba eso más que nada también porque uno piensa, ¿no? Eh, en los niveles salariales de Argentina. Entonces, hoy por hoy, aquel que viene a trabajar a la Argentina, tal vez no es como en otros tiempos, en donde le No. sobraba tanto como para enviar, ¿no? Entonces, Sí. tal vez ese empieza a recibir o no, o mucho argentino que se va y que manda a sus familias el dinero que gana en el extranjero, ¿no? Sí, tal cual. Ahí tenés muchos argentinos migrando que están viviendo diría, principalmente España, Estados Unidos. Parecía mentira, pero tenés también muchos argentinos viviendo en Chile que envían. eh, esos, digamos, y obviamente Italia también, ¿no? Por un tema del origen nuestro de la migración en Claro, Argentina. claro. Pero te diría, esos son los principales países donde los argentinos van a trabajar y envían a su familia ayuda. Claro. ¿Y vos venís del mundo financiero, Nicolás? Yo trabajé 18 años, sí, 18, ¿no? En la empresa más grande de remesas del mundo, Ajá. una negra y amarilla de Western Union. Sí. Después trabajé empecé como cadete y terminé siendo el head de tesorería de todo LATAM, o sea, manejaba todas las posiciones de todas las monedas, todos los bancos, todas las transportadoras de caudales, todas las inversiones de todo lo que era de México para abajo en Western Union. Y después, la verdad, tomé una decisión bastante difícil, pero creo que estuvo muy buena, que fue trabajar me fui como CFO y vicepresidente de ARSAT, la empresa de telecomunicaciones del Estado, una experiencia muy, muy enriquecedora. Y, y bueno, y después, inicialmente fui inversor ángel en Remití, y ya en el 2020, 2 semanas antes de decretar la cuarentena y venga la pandemia, me sumé a trabajar a Remití. Así que sí, ese es un poco, con lo cual vengo del mundo de pagos. Hice una pausa en el medio, pero... Y Remití, ¿por qué el nombre con, yo te decía Remite porque, bueno, tiene doble E final, ¿no? ¿Por Sí. qué Remití? La verdad que lo pensamos, más que nada, la compañía y el nombre se incubó en MIT, que uno de los fundadores, Sergio Sarabia, que también trabajó conmigo en muchos años, él se fue a estudiar a MIT en el 2015 y pensando cuál era el mejor nombre y donde digamos, por un lado tengas
nosotros queremos ir a Estados Unidos, queremos posicionarnos allá, digamos, tenga sentido. Entonces, por eso dijimos Remití con doble E, pero después nos dimos cuenta que cada uno le dice como quiera. Exacto. A unos nos dicen Remití, ponen el acento en otro lado, pero la verdad que para nosotros está bien en la medida que usen nuestra infraestructura, nuestra aplicación, los clientes la adopten y se sientan cómodos diciéndole como quieren. Claro. ¿Y quiénes son los que más la usan? ¿De qué nacionalidad? ¿Tienen Bueno, identificado el usuario? sí, nosotros tenemos, por un lado, los países, si vos mirás, los países que más reciben son Argentina, por un lado, Venezuela, Perú, sí, Perú, esos serían los países que los top, ¿no? ¿De dónde salen esos fondos? Son principalmente de España, de Estados Unidos. Después tenés muchos corredores intra-Latinoamérica, o sea, intra-Latinoamérica. Por ejemplo, Paraguay-Brasil es un corredor bastante importante. Chile-Haití es un corredor muy grande. Chile-Perú es un corredor muy grande. Entonces, es bastante heterogéneo. No tenés concentración en uno solo. Sí, obviamente hay algunos que se destacan sobre otros, pero es bastante diverso. Bien. Nicolás, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. No, muchas gracias a vos, Laura, y buenas noches para vos y los oyentes. Gracias, Nicolás Zamudio, cofundador de Remití, Remite, o como quieran, ¿no? Es libre. Tal cual, tal cual. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Estamos en Mix Económico con Laura Luz Ojeda. Seguimos desde aquí, desde Washington, en la cobertura de la gira que hizo el ministro Sergio Massa. Pero antes de terminar el programa, te voy a contar todo lo que sucedió. Ahora tenemos preparada otra nota que te dejo que escuches. Vamos a hablar con Santiago Maíz, que es CEO de Bitgeyser, sobre el mundo de la realidad aumentada y la generación de contenidos para ese rubro. Después sí, de lleno toda la info bien pesada para cerrar el programa con las novedades de Massa aquí en los Estados Unidos. Bueno, y estamos en comunicación telefónica con Santiago Maíz, que es CEO de Bitgeyser, una de las empresas, bueno, que está revolucionando y hablando de un tema que tal vez no nos sea tan afín a todos, pero claramente son estos temas que se vienen, que es realidad aumentada. ¿Qué es realidad aumentada? A ver, primero empecemos por ahí. Bueno, ¿qué tal? Bueno, buenas noches, Laura. Buenas ¿Cómo va noches. todo? Sí. Bueno, a ver, realidad aumentada forma parte de una de las tecnologías de las realidades extendidas, se le llaman, ¿sí? Junto con la realidad virtual, que también es otra tecnología inmersiva muy importante.
Básicamente la realidad virtual es digamos, agregarle al mundo un contenido digital, ¿sí? Es una capa digital que se le agrega al mundo real a través de un dispositivo. En este caso, hoy son los smartphones, ¿no? O sea que básicamente es eso. Uno puede con el teléfono, con su smartphone, aumentar una imagen, es decir, a montar con el teléfono una imagen con su cámara y que esa imagen cobre vida, o haya una información que antes no existía, digamos, que existe gracias a la tecnología. Se puede aumentar el mundo, es decir, yo con la cámara del teléfono a través de un filtro de Instagram o a través de una experiencia en una app, puedo apuntar al piso de mi casa y que aparezca un elemento 3D pegado, como si estuviese ahí, ¿no? Como si fuese un mueble, un personaje 3D. O se puede aumentar las expresiones del rostro, como pasa con los filtros Snapchat o de Instagram, donde la cámara toma mi rostro y le antepone lee mi cara, entiende el entorno donde estoy y me pone un contenido digital. Claro, está bien, es la que te hace las orejitas del perrito o la que te Totalmente. dice, no sé, qué canción te identifica. Sí. Por eso, en Bien, todos esos casos que te digo, es agregarle al mundo real una capa digital. claro. Y esto ustedes lo venden para empresas, ¿no es cierto? No solo, y no solo para Argentina, sino para el mundo. ¿Cómo, en qué tipo digamos, de situaciones o cuáles son la oferta que ustedes hacen y cuál es la demanda, ¿no? Bueno, a ver, la realidad aumentada tiene para nosotros algunos usos. A ver, empezó siendo algo divertido, gracias, bueno, a Pokémon Go lo conocemos todos, es la primera gran entrada de la realidad aumentada en el mundo, y que todos conocimos, nosotros no poníamos laburando, pero el mundo en general conoció la realidad aumentada gracias a Pokémon Go, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezó a haber un mayor interés de parte de las marcas y empezamos por los filtros. Lo que más nos piden es lo que sería la parte divertida de la realidad aumentada, ¿no? Los filtros. Los filtros de juegos y todo filtro que tiene que ver con aumentar el rostro o que sucedan cosas alrededor. Entonces, para eso trabajamos mucho con Meta, con Facebook, que somos uno de sus partners en Latinoamérica, para marcas haciendo experiencias para filtros. También para TikTok estamos trabajando, lo que sería la plataforma de TikTok, que ahora hace poco empezó con el tema de los filtros, que nosotros podemos crear filtros dentro de la plataforma. Después, por otro lado, tenemos un trabajo muy grande hecho con Tetra Pak. Ese es el trabajo con el cual trabajamos para el exterior, aumentando información de los envases. Tenemos una plataforma realmente aumentada para envases en donde, gracias a un código que se pone en los envases, podés conocer más de los productos, podés interactuar con contenido gamificado, y eso lo hacemos para un montón de marcas, tanto acá en Argentina como en México. Estamos trabajando para Asia también, haciendo ese tipo de contenido, que serían más contenidos informativos, educativos, divertidos, vamos a decir así, ¿no? Claro. El envase es un medio silencioso, que no habla, que no tiene, no es como la televisión ni el teléfono, pero gracias al poder de la cámara del teléfono uno lo puede transformar en un medio interactivo que te comente más acerca de cómo se hace ese producto, de dónde viene, y hacerlo de una manera divertida. Y después... Eso, perdóname, eso lo haces como para una, no sé, una línea de supermercados. Para marcas, por ejemplo. Acá Para en Argentina trabajamos con Bagio, con La Serenísima, con Citric. Es decir, vos Nesquik. escaneás el código QR y te sale una descripción de ese producto Sí. en realidad aumentada, que sería, qué sé yo, no sé. No sé, en el caso de Bagio sería recetas, el lugar, fotos de dónde viene el producto, de dónde se hace. De eso depende de la marca y el objetivo de lo que quiera comunicar. Si quiere comunicar origen, por ejemplo. Nosotros tenemos una marca que trabajamos para Chile, que ellos quieren mostrar el campo de donde vienen los arándanos en lo que hacen el jugo. Entonces, bueno, la experiencia es una experiencia de 360 grados, que vos te mueves con el teléfono y hay una foto en 360 del lugar de donde se hace el producto. Ellos querían contar origen, de dónde viene el producto. Hay muchas marcas que quieren contar más, porque el envase nos le da todas las posibilidades de contar, sobre todo ahora con la ley de etiquetado, va a haber un tema ahí muy importante con eso. Entonces la tecnología aumenta el storytelling de lo que las marcas quieren contar a través de sus productos, ¿no? Dependiendo del target,
si es un target más de niños o de madres o de gente joven, va a depender del contenido que se quiera contar, ¿no? Claro, ok, pero son, digamos, situaciones de que te muestran algo en 2D o hay en O 3D 3D, también. Es y decir, ¿y juegos. en 3D vos te metes en metaverso o no? Bueno, el metaverso en realidad es un concepto grande, más grande que la realidad aumentada. De hecho, la realidad aumentada va a ser una de las tecnologías del metaverso. El metaverso Claro, está arriba de eso. exacto, Y sí. una cosa que dice Meta, por ejemplo, que es interesante es que en lo que es el metaverso, la realidad aumentada es la tecnología más al alcance que hay hoy. Es el Ajá, primer paso en el metaverso. sí, ¿Por qué? Porque le da la posibilidad a las marcas o a las compañías de tener una presencia animada digital, ¿no? De construir personajes, de construir entornos, que es estar en el metaverso de alguna manera, porque es esta idea de conectar el mundo real con el mundo virtual, sí, pero no es gigante, ¿viste? El paso, bueno, una marca dice, bueno, quiero entrar en el metaverso. Y generalmente lo que nos pasa cuando se acercan marcas, ahora estamos trabajando en proyectos, esa es la otra parte que hacemos, que es construcción de experiencias justamente para inmersivas para el metaverso y de personajes y de entornos. No es construir un mundo, sino que, bueno, sos marca, querés empezar a meterte en este mundo, bueno, hacer realidad aumentada ya es decir, estoy en el metaverso. O, no sé, hacer una estrategia de NFTs. Pero bueno, es de alguna manera estar en el metaverso. No claro, sé, hay una marca para la que estamos trabajando que acá en Argentina, que no puedo decir cuál porque estamos trabajando, sí, estamos construyéndole el lugar de donde proviene el producto con todo un entorno animado. claro. Es una manera ya de estar en el Sí, sí, metaverso porque sí, estamos construyendo la versión digital de lo que existe en el mundo real. claro, claro. Te falta un avatar para que la persona Bueno, elija y entre total, en ese mundo. totalmente. Bueno, para otra marca en Chile, por ejemplo, diseñamos y modelamos y texturizamos 3 personajes de la marca. Hoy la marca se comunica a través de avatares Ah, con el mira, público en realidad aumentada, pero esos avatares también los pueden usar en comunicación digital. O sea que ya dieron un paso en el metaverso, claro, y con ello empezamos a trabajar hace 2 años, porque ya tienen un asset digital, tienen claro. avatares, ¿no? Contémosle al oyente de qué hablamos cuando hablamos de un avatar. El avatar es una representación nuestra digital que puede tener o sea, pueden ser parecidos a nosotros, o yo en mi caso, por ejemplo, estoy en Decentraland, que es una plataforma de metaverso, y mi avatar no es pelado, digamos, ¿no? Pero le cuento a la gente que soy pelado, que me está escuchando ahora en este momento. Entonces, la representación que yo tengo en ese avatar es totalmente diferente a mi forma real, ¿ok? Entonces, Sí, el sí, avatar, hay dos formas de verlo. Meta, por ejemplo, tiene una estrategia de avatar en donde está buscando que sea lo más parecido a vos, ¿ok? sí, ¿Vieron en Instagram que ya están los avatares? No sí, sé si sí, lo han sí, usado. sí, Bueno, vieron totalmente. que, viste que esa construcción es lo mismo que uno, pero digital, ¿ok? Claro, Y esa idea de Meta es llevar esa construcción tuya a las diferentes plataformas en el futuro de Meta. Ahora, claro. después hay lugares donde vos podés crearte tu representación que seas un unicornio, o seas cualquier cosa. O sea, Sí, sí, no, tenés tal cual. libertad de ser quien quieras que sea. Perfecto, sí. Y te pregunto, ¿ustedes están exportando o Sí, están trabajando con marcas locales y además exportando? sí. Es decir, que ustedes, además por lo que vos me estás contando, yo te podría calificar y determinar dentro de lo que es la economía del conocimiento. Sí, 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 claro. bueno, entonces te llevo ese tema que es uno de los temas calientes, ¿no? Porque justamente, bueno, en estos últimos días se le está dando mucho hincapié a la economía del conocimiento. Es un área relativamente nueva, pero que, digamos, ya en el gobierno anterior habían empezado con una ley de economía del conocimiento, Ujú. después se derogó, después se hizo esta nueva. ¿Cómo lo ves al sector? Digamos, también se está hablando de un dólar diferencial para el Sí. sector, ¿no? Bueno, contame cuál es tu opinión de todo esto. No, a ver, yo creo que la sensación que tengo a veces es que se habla mucho del campo, de otras industrias en Argentina, como la
los grandes generadoras, que es cierto, no voy a decir que no, pero yo creo que la economía del conocimiento, no creo que se hable tanto como se debería hablar, como un potencial eh, generador de divisas enorme para Argentina. Argentina tiene un potencial de recurso humano y de compañías haciendo trabajo para el exterior increíble y puede hacerlo mucho más. Y me parece que bueno, ojalá que suceda esto de este dólar diferenciado y podamos, digamos, nada, aportar y hacer crecer al país en esa dirección, ¿no? En la dirección de ser un país visto como un generador o como un sector generador de divisas que te genera valor y que sobre todo mira el futuro. Claro, De una es manera, ¿no? vamos a decir que es el tercer El sector tercero, es el tercer generador sector. de, Pero vieron que me pasa a mí, no está en la agenda de cuando hablan en los medios y en la política, no se habla tanto. Se habla mucho del campo, Claro. porque es cierto que es gigante, pero no se habla tanto de la economía del conocimiento como se debería hablar, sobre todo por el potencial futuro que tiene. Sí, además de ser el tercer área que trae divisas a la Argentina, es, eso sí, uno de los motorizadores, de los mayores motorizadores de empleo privado en estos Empleo últimos privado, años. claro, sí, totalmente. Y bueno, y ahí entramos en el tema más complejo que tiene esto, que es el tema de los recursos humanos y de los salarios, y ahí hay algo que es muy complejo. Es muy difícil, a ver, Argentina por un lado tiene muy buenos profesionales en todas las áreas de la economía y conocimiento, con muy buen conocimiento de inglés, que es un tema clave. Clave, sí. Clave. Argentina tiene un muy buen nivel de inglés en general, y es una gran ventaja frente a otros países. Tenemos una zona horaria que está buena, depende depende para dónde trabajes, pero que en general está bastante bien. Y el problema que hay hoy es que muchos chicos, muchos freelance o muchos recursos valiosos están trabajando en dólares para el exterior, y es difícil atraer con un salario en pesos, con empresas que tienen ingresos del exterior, pero especificado, digamos, ¿no? Claro. Entonces, creo que ojalá que este dólar nos permita ser más competitivos en esto. Creo que ahí hay un tema grande, porque no es solo la sensación de generamos trabajo digo, lo que decías vos recién, ¿no? Somos generador de empleo, pero es un tipo de empleo o un tipo de profesionales que están muy plausible a que sean atrapados, digamos, por el exterior cobrando en dólares. Claro. Y Sí, es bueno, una competencia muy difícil. claro, desde Argencon, que es una entidad como que agrupa, ¿no?, a empresas de Claro. economía del conocimiento, ellos dicen que la fuga de cerebros, por llamarlo de alguna forma, no es que se hayan ido, pero que sí que no están disponibles para la Argentina. Creo que el año pasado la cuantificó en 1.800 millones de dólares, ¿no? Así que es un Temón, problema que tienen, un claro. problema. Claro, porque vos imaginate, nosotros tenemos, o sea, un proyecto donde queremos hacer un diseño de un personaje, y hacer un poco lo que sucede con Fortnite, ¿no? Salvando distancia, ¿no? Pero es muy difícil conseguir un recurso de ese tipo, de que no esté trabajando ya para el exterior y que te diga, no, mira, yo cobro en dólares tanta plata, Claro. y es imposible acercarse a eso. Santiago, contame de la empresa, cuántos son, cuándo se creó y bueno, y de todo lo que producen, cuánto derivan al mercado interno y cuánto al externo. Nosotros empezamos en 2018 a trabajar junto con Ketama, que es una productora de tele desde la que empezamos a trabajar con Bitwiser. Ya empezamos a trabajar con ellos y a usar su estructura, digamos, éramos una unidad de 2 personas nada más. O sea que fue como un spin-off, digamos. Sí. Empezamos a trabajar con Ketama. Yo vengo del mundo de la publicidad, trabajé en agencia de publicidad, digamos, no vengo del lado tecnológico. Y trabajé y me junté con Álvaro Vázquez, que es uno de mis socios, que trabaja en temas de contenido tecnológico, y con Nico Ferrero y Matías Berrueso, que ya estaban en Ketama haciendo. Entonces, formamos una empresa de 4, pero 2 somos los que estamos dedicados a Bitwiser y los otros 2 están más dedicados a Ketama. Así que bueno, empezamos usando un poco la estructura de Ketama y hace unos años empezamos ya a trabajar, digamos, a partir del trabajo empezamos a empezamos a armar equipo. Hoy somos 9 personas,
trabajando, y después tenemos muchos colaboradores. Bueno, esta empresa que te digo que se llama Pasto, que es una empresa con la que trabajamos para el proyecto Tetra Pak, porque nosotros no tenemos tecnología dentro, por ejemplo, tenemos que hacemos outsourcing, colaboramos con empresas que nos ayudan a... Somos una empresa de contenidos. Claro. En realidad, la universidad no somos una empresa de tecnología. Claro. Si bien hacemos contenidos para tecnología, somos una empresa de contenido de base. Claro, Entonces, además deben emplear, digamos, personas con objetivos, ¿no es cierto? Para claro, desarrollar totalmente. X cantidad de productos. Claro, porque no, o con técnicas. Por ejemplo, una vez nos pasó que teníamos que hacer líquido en realidad aumentada. Ujú. El líquido en realidad aumentada es muy difícil de hacer. O sea, el hiperrealismo en realidad aumentada es muy difícil de producir, y el líquido era que un envase se mueva y vos veas por dentro como que se está moviendo un líquido. Ujú. Eso es hiper complejo y tenés que contratar a una persona con un Sí, saber sí. muy específico para hacerlo. Sí, sí, Que no sí, hay sí. muchas personas que hagan eso. Entonces, bueno, cada proyecto de lo que hacemos tiene alguna particularidad que nos lleva a tener que contratar recursos Claro. externos para ese proyecto. Ujú. Y te Entonces, preguntaba hoy a qué países están exportando productos, digamos. y hoy trabajamos con Latinoamérica en general, hasta México. Y después estamos trabajando para Estados Unidos, para Miami, digamos, básicamente. Y después estamos trabajando empezando a trabajar para Asia, Ujú. para Vietnam. Perfecto. Así que bueno, tratando de ver el año que viene empezamos a trabajar también con Europa, pero por el momento te diría que en Latinoamérica, pero con la particularidad de trabajar para Asia, que es toda una aventura en sí misma increíble. Seguro, seguro. Santiago Maíz, muchas gracias por este contacto con Mix Económico aquí en Ecomedios. Bueno, muchas gracias, que estén bien y bueno, gracias por la invitación. No, por favor, Santiago Maíz, CEO de Bitgeyser aquí en Mix Económico. Muchas gracias, chao. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. 1 millón de empleadores cubiertos, 9.700.000 trabajadores protegidos, 80% de disminución de accidentes fatales, 14.000 vidas salvadas, servicio inmediato e integral los 365 días del año. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la SUBE desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. ¿Sabías que nuestros ríos y mares nos conectan con el mundo? Por eso, desde Compañía Sudamericana de Dragados, nos enorgullece acompañar el desarrollo del potencial agroexportador argentino. Operamos desde 1995 y contamos con buques y tripulaciones de bandera nacional que son orgullo mundial. Una compañía del Grupo Internacional Jan de Null. En SEAMSE, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook /SEAMSE Oficial y en Twitter @SEAMSE Oficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo. Los lunes de 20 a 21, Mix Económico con Laura Luz Ojeda. Bueno, y seguimos aquí desde Washington y vamos a hacer un cierre de lo que fue esta gira de masa, en donde, bueno, uno de los conceptos principales, les decía, más allá de que no se fue exactamente con el acuerdo elevado al directorio del Fondo Monetario Internacional, es la cantidad de encuentros de carácter político que tuvo el ministro. Realmente a nivel prácticamente de la mayor,
nivel de relacionamiento, solo le quedaba encontrarse con el presidente Biden, ¿no? Después se encontró con gente del Tesoro, con Joe Fernández, bueno, con un montón, José Fernández, perdón, bueno, realmente estuvo con el asesor privado del presidente de los Estados Unidos, con lo cual Massa se va con un paquete de relaciones que evidentemente lo están posicionando en un lugar prácticamente único para lo que es la agenda de un político argentino. Por supuesto que en este momento él descarta cualquier tipo de interés más allá de esto prioritario que es hoy en la Argentina, que es estabilizar las variables económicas, mantener un buen relacionamiento con los organismos de crédito internacional, con el cumplimiento de las metas como primer y fundamentalísimo objetivo en su relación con el Fondo Monetario, en avanzar con el acuerdo con el Club de París, que hoy anticipó que ya la Argentina está trabajando en una propuesta para hacerle al Club de París, que dijo es muy beneficiosa para la Argentina, pero para esto necesita el acuerdo del del Fondo Monetario Internacional en la segunda el ok a la segunda revisión, con lo cual Massa anticipó que estima que para el fin de este mes va a viajar a París, un viaje relámpago para ir, elevar la propuesta que ya está siendo trabajada de manera virtual y presentada, digamos, lo van a presentar oficialmente. Después seguirá entonces aquí nuevamente en Washington las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional. Digo, Massa, más allá de de todo este trabajo que viene haciendo en materia económica y que va a seguir porque está en estudio un montón de medidas. Por ejemplo, respecto de uno de los temas que se había conversado la semana pasada y que había traído en agenda Massa, que es la posibilidad del acuerdo de información automática entre organismos como AFIP y el IRS, que es el organismo recaudador acá en Estados Unidos, dijo que el Tesoro de los Estados Unidos sabe que no puede ser una guarida fiscal, con lo cual han visto con buenos ojos el trabajo técnico que acercó el equipo de Sergio Massa. Por supuesto, tampoco es que hubo una definición concreta al respecto, pero que se va a seguir trabajando para que se levante la información así como lo han hecho con otros países. También se va con un montón de inversiones y principalmente con un desembolso sumamente importante del Banco Interamericano de Desarrollo. Su amigo Maurice Claver Carone lo endulzó, digamos, de una manera realmente cuantitativa, de calidad, ¿no? Fue realmente una descripción en donde puso sobre las palabras justas para declarar que es una persona que está de acuerdo con lo que ha venido a hacer lo que había que hacer en la economía argentina. Digamos, indicando claramente que no había sucedido lo mismo con el ministro Martín Guzmán y tampoco con Silvina Batakis, quien estuvo realmente en un viaje, digamos, en un viaje relámpago acá en los Estados Unidos y un cargo relámpago dentro del Ministerio de Economía, ¿no? Recordemos que el mes pasado fue cuando vino Batakis aquí a Washington, se encontró con Kristalina Georgieva y en ese momento prácticamente se enteraba que era desplazada del ministerio. Bueno, todas estas cuestiones trataron de ser saldadas hoy también porque vino Silvina Batakis, hoy titular del Banco Nación,
al encuentro que hubo con Cristalina Georgieva. Bueno, Massa se lleva anuncios de inversiones, se lleva los 1.200 millones del BID de libre disponibilidad para engrosar las reservas, se lleva también préstamos del Banco Mundial, decisiones de inversión de las petroleras que visitó esta semana en Houston. Bueno, como él dice, se va satisfecho de los resultados que obtuvo en esta visita y esperemos que, por supuesto, esto se traduzca en mejoras puntuales para los bolsillos de cada uno de los argentinos. Dijo en la conferencia de prensa que los planes sociales no están en riesgo, como así también que reconoce que uno de los puntos en donde hay que trabajar es en el de que los salarios mantengan su capacidad que fue perdiéndose a lo largo de estos últimos 5 años. Bueno, creo que hemos hecho un resumen y hemos cubierto esta gira de Sergio Massa al detalle, ¿no? Así que nos volvemos a encontrar ya sí en Buenos Aires el próximo lunes aquí en Mix Económico en Ecomedios. Bueno, seguí con toda la programación de la radio y entonces nos encontramos en una semanita nada más. Chao, muchas gracias.